en esos tiempos complicados que se vienen, ministro, ¿qué espera tener que priorizar? ¿Cuál va a El, ser el valor a sí, defender? el empleo, sin ninguna duda. Y creo que en eso hay sintonía tanto con el PIT-CNT como con las cámaras empresariales. Acá hay un problema, que es que los tiempos que corren están mostrando una pérdida creciente de puestos de trabajo y el trabajador más débil, el trabajador al que hay que acompañar más, es el que no tiene empleo o el que tiene una situación de trabajo precario y que puede sufrir en determinado momento la pérdida del mismo. Entonces, la política de empleo es una política central de estos años próximos. Y en ella yo espero contar con el apoyo y la colaboración tanto de empleadores como de trabajadores organizados. Los trabajadores más débiles son los que no están organizados, son los que están hoy pidiendo trabajo, son los que incluso ni siquiera ya piden trabajo, hay gente que de pronto ya dejó la búsqueda. Bueno, de esos tenemos que hacernos cargo y por eso la Dirección Nacional de Empleo y el INEFOP es la otra pata relevante del Ministerio de Trabajo. Una pata tiene que ver con la negociación salarial, o sea, y la negociación de las condiciones de trabajo entre las partes, y la otra pata es cómo generamos condiciones para que las personas que van quedando por el camino vuelvan a entrar al mercado de empleo y además se capaciten en tareas y en roles laborales que realmente sean demandados por la ciudadanía, por el aparato productivo. Dicen que la principal tarea de los ministros de Trabajo es defender la política económica del gobierno ante los sindicatos. ¿Cómo se lleva con la futura ministra de Economía? Primero una aclaración, yo creo que la principal misión de un ministro de Trabajo es ayudar a que haya entendimiento entre las partes y haya posibilidades de acuerdos entre empleadores y trabajadores con un sentido de equidad, de ecuanimidad y de equilibrio. Por eso yo he dicho muchas veces que la principal misión nuestra es que el péndulo esté en el medio y que las partes sientan, tanto los sindicatos como las cámaras empresariales, que somos confiables y que somos una garantía para las dos partes, sobre todo porque ha habido cuestionamientos sobre la gestión de estos últimos años por parte de los empresarios y en los 90 las hubo de parte de los sindicatos. Con respecto a la relación con la ministra de Economía es excelente. Tenemos buena sintonía, hay buen diálogo, me parece una persona con un gran profesionalismo y ciertamente con una capacidad humana que es muy valiosa, además, en el cargo de Ministerio de Economía. No va a poder, digamos, contradecir la gestión de economía. No, yo creo que está claro que tiene que haber una sintonía, un diálogo, sobre todo en un momento donde la economía uruguaya, digamos, se enfrenta a desafíos importantes, donde hay algunos desajustes en los equilibrios macroeconómicos que hay que corregir. Obviamente la sintonía entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo tiene que estar y tiene que haber ahí un diálogo y tomar en cuenta las pautas que el equipo económico tendrá que establecer a los efectos de que nosotros nos posicionemos en esa zona, porque de alguna manera la política salarial es parte de la política económica. El miércoles se reunió la mesa representativa del PIT-CNT, concurrieron 250 delegados sindicales de todo el país. Uno a uno fueron castigando la ley de urgente consideración, cada uno con lo suyo. Sí, es decir, fue de alguna manera una respuesta muy contundente del movimiento sindical a este principal proyecto que ha planteado la coalición. ¿Cuál es el panorama que está esperando? Obviamente siempre hay que dialogar, este es un anteproyecto, es un borrador, habrá cosas que seguramente van a permanecer, algunas otras seguramente van a ser objeto de correcciones según lo que surja de la opinión de los demás partidos que integramos la coalición, pero obviamente la semana que viene vamos a tener reunión con COFE y vamos a tener reunión con el PIT-CNT y también con las cámaras empresariales. Vamos a escuchar, tomaremos nota
transmitiremos al presidente y a su equipo los reclamos, los planteos, y habrá cosas en donde probablemente podamos hacer ajustes que sean valorados positivamente y otras donde hay diferencias. Es lo que yo decía con respecto al tema de ocupaciones. Nosotros habíamos advertido que iba a haber una modificación de la normativa en el sentido de que las ocupaciones de los lugares de trabajo no iban a tener legitimidad en el marco jurídico que pretendemos establecer. Y lo dijimos en la campaña electoral, todos los que fuimos candidatos por los distintos partidos de la coalición, y por lo tanto vamos a cumplir con eso. Al PIT-CNT no le gusta, el PIT-CNT entiende que eso no está bien, tiene todo el derecho, pero sabían que eso iba a ocurrir, ¿no? El gobierno todavía no ha asumido y ya hay una crítica bastante contundente por parte del movimiento sindical, pero también desde el lado, por ejemplo, del futuro Ministerio del Interior se plantea que si hay que reprimir, se va a reprimir, no hay mayores problemas, y de parte del Ministerio de Trabajo se plantea que no se habilitará la ocupación de los lugares de trabajo. Ese nivel de conflictividad parece ser diferente a lo que veníamos acostumbrados. Vamos a ver, porque, hay que ubicar las cosas en sus justos términos. El propio Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, ha dicho que los casos de ocupaciones en los últimos años han sido poquísimos. Por lo tanto, estamos hablando, no hay que sobredimensionar la situación. Cuando ocurra alguno, si es que ocurre, porque vamos a ver, el movimiento se demuestra andando, veremos si ocurre. Si ocurre, habrá los procedimientos y los protocolos correspondientes que se han utilizado durante todos estos años en los casos de ocupación de oficinas públicas. Porque cada vez que hubo una ocupación de oficina pública por parte de un sindicato, el gobierno del Frente Amplio desocupó, mandó desocupar. Y eso va a seguir existiendo, nada más que se extiende a eventuales casos en el sector privado. O sea, lo que estamos haciendo en definitiva es equiparando a los trabajadores públicos con los trabajadores privados. Esa es la realidad, porque en definitiva, por lo tanto, adelantarse en cuanto a que esto puede ser una fuente de conflictividad, yo creo que no. Yo creo que es una cosa muy acotada y que ocurrirá de repente algún caso puntual y lo manejaremos con las características que deben ser, con los procedimientos de acuerdo al Estado de Derecho, y no hay drama. Los piquetes es un tema mucho más amplio que no tiene que ver directamente con los sindicatos, porque los que organizan piquetes puede ser algún momento una organización sindical, pero es puntual. En general, las medidas de lucha de los sindicatos no son fundadas en piquetes. Y hay otras organizaciones sociales que probablemente han impulsado piquetes y bueno, eso está ajeno a la cartera, ¿no? Las cámaras empresariales han hablado muy poco. Sí. Cuando uno habla off the record con sus principales dirigentes, o por lo menos con sus delegados, plantean cosas como que el centro de la actividad de relacionamiento con el gobierno no tiene que ver siquiera con las relaciones laborales, sino que ellos van por 3 grandes reformas estructurales que tienen que ver con las empresas, la seguridad social y todo lo que es el Estado. Ahora, desde el Ministerio de Trabajo, que se supone que es por lo menos el primer vínculo de entrada, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿cómo se puede conducir ese diálogo de un sector tan importante como es el empleador? Yo creo que es clarísimo que del mundo empresarial lo que se está reclamando es mejora de competitividad de hace años, y tienen razón. Hay problemas de costos de producción que afectan el desarrollo y el crecimiento del sector productivo. Ahora, eso tiene como variables fundamentales el costo del Estado, tarifas e impuestos, y apertura del Uruguay al mundo. O sea, esas 3 cosas están relacionadas mucho más con las carteras de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores, la Cancillería, porque lo que se trata es de lograr condiciones mejores de la producción. Y para mejorar las condiciones de la producción, la reforma de las empresas públicas y la posibilidad de abatir el peso de las tarifas sobre el aparato productivo me parece que es
un objetivo que lo tenemos planteado en el acuerdo de la coalición desde el principio, y la apertura del Uruguay al mundo también. Es decir, esto se traduce en bajar el peso de los aranceles para el ingreso de nuestros productos en terceros mercados. Esos son los caminos. Desde el punto de vista de la negociación de la reforma de la seguridad social, eso sí está directamente vinculado a lo nuestro. Primero, que es una reforma que va a tener impactos de largo plazo. O sea, las reformas de seguridad social nunca impactan en lo inmediato. Segundo, va a ser resultado de un proceso de diálogo y de búsqueda de entendimientos que va a comenzar en la segunda mitad del año, cuando se establezca la comisión de expertos, y la idea es que sea una política de Estado. ¿Sanguinetti quiere que sea algo más breve de lo que está planteado? ¿El trabajo de la comisión de expertos, usted está de acuerdo? A mí me parece que si se puede, mejor. Yo creo, Sanguinetti tiene la experiencia porque él era presidente cuando se hizo la última reforma de la seguridad social. Y yo creo que las reformas de seguridad social, como algunos otros temas, cuanto más temprano en el ciclo de gobierno, mejor, porque hay más posibilidades de entendimientos. Entonces, si es posible que el trámite parlamentario de la reforma de la seguridad social se pueda iniciar al menos el año que viene, el 2021, es mejor. Los uruguayos, los trabajadores y los empresarios uruguayos, necesitan tener algunas pautas de lo que va a ser esa reforma de la seguridad social. Es decir, por lo menos lo que usted no está dispuesto a aceptar. Yo creo que hay que estar muy abiertos, porque tenemos un problema muy serio. Bueno, no, pero si alguien le propone llevar la jubilación a los 70 años, supongo que habrá claro, algún límite político. Por supuesto, y debe haber muchos límites políticos. Lo que yo digo es que el sistema de seguridad social, o los números de la seguridad social, se deterioraron muy significativamente en estos últimos años por algunas decisiones que se tomaron en el transcurrir de los gobiernos del Frente Amplio, que afectaron mucho los números del Banco de Previsión Social particularmente. ¿Los cincuentones? ¿Ese es el problema? Bueno, la solución a los cincuentones, y esto no lo digo yo, lo dice Danilo Astori, fue la más cara de todas las que estaban arriba de la mesa. O sea, hay una pulseada entre el ministro Murro y el ministro Astori sobre cuál era la mejor solución para una injusticia, que era la situación de los cincuentones, y se eligió la que le va a salir más cara al Estado. Antes de eso, el cambio en el sistema de certificaciones médicas multiplicó por 4 las certificaciones de días de trabajo de los trabajadores. Es como si los uruguayos de golpe hubiéramos empezado a enfermarnos mucho más. Evidentemente hay un cambio de reglas que generó un gasto mayor en el pago de licencias médicas de los trabajadores uruguayos. Más atrás en el tiempo se cambió la cantidad de años requeridos para jubilarse, y eso significó, y se dijo que iba a salir tanto, y le erraron por 6 veces. O sea, salió 6 veces más caro de lo que le dijeron al Parlamento que iba a salir, la reforma del 2008. Entonces, todo eso es las razones que llevaron a que hoy tengamos como urgencia una reforma de la seguridad social. ¿Usted cree que los 15 años de gobierno del Frente Amplio llevaron al quiebre del BPS o del sistema de la seguridad social? No al quiebre, pero sí a un deterioro importante de los números. No al quiebre, pero sí a un deterioro importante de los números. Por algo, Danilo Astori hace 1 año y medio dijo que uno de los principales temas del próximo gobierno, en ese momento él no sabía a quién le iba a tocar, iba a ser la reforma de la seguridad social, por el deterioro de los números. Y el deterioro de los números tiene que ver con decisiones, que él mismo además las ha reconocido. La reforma del 2008, que cambió la cantidad de años de aportes para jubilarse, la modificación del sistema de certificaciones médicas y la solución a los cincuentones. Si no se hace nada por el BPS, ¿qué pasa? Y bueno, eso no se puede, yo creo que es insostenible, vamos a tener un problema de déficit. O sea, cada vez más el Estado va a tener que poner de rentas generales, le hace de recaudación tributaria, más plata para pagar las jubilaciones. Van a tener que aumentar los impuestos. No se va a aumentar impuestos, por lo tanto hay que corregir el sistema. El vínculo con Cabildo Abierto tiene sus dificultades, ¿no? No, yo creo que se ha hecho mucho ruido con respecto a eso. Pero en realidad lo que hay es diferencias
ideológicas, lógicas. O sea, el partido nuestro es un partido de centro-izquierda, socialdemócrata. Cabildo Abierto tiende a ser un partido ubicado más a la derecha y por lo tanto estamos en espacios desde el punto de vista ideológico diferentes. Después ha habido mucho ruido porque en la campaña hubo, sí, chisporroteos, pero también los hubo entre otros integrantes de lo que ahora forma parte de la coalición. Los hubo también entre el candidato del Partido Colorado y el del Cabildo Abierto, y también entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Es lo lógico, cuando vos estás compitiendo ocurren momentos en donde el tironeo es inevitable. Entonces yo creo que se ha exagerado mucho. Es cierto que somos las dos puntas de la coalición. O sea, cuando uno lo mira en el espectro izquierda-derecha, Cabildo Abierto está más es como una especie de punta derecha y nosotros somos la punta izquierda. Entonces es más probable que haya diferencias de posición. Pero yo le quito importancia desde el punto de vista de lo que eso significa en el trabajo político, ¿no? Y veremos, el movimiento se demuestra andando, el gobierno no entró a rodar todavía, y cuando entre en rodaje, yo creo que hay un documento que es el Compromiso por el País, que nos incluye a todos, lo firmamos todos, y yo lo leo y lo releo, y digo, este documento expresa bien al Partido Independiente. Nosotros nos sentimos cómodos con esos contenidos programáticos, y por lo tanto estamos compartiendo el gobierno sobre la base de un programa común. ¿Con qué confianza política se puede entablar un diálogo con la situación que está atravesando el Frente Amplio hoy? Yo creo que del otro lado hay un partido que tendrá sus líos, como todo partido tiene, estará en una situación más o menos de dificultad, eso lo tendrán que evaluar ellos, pero está claro que hay que hablar con el Frente Amplio y siempre hay que hablar con el Frente Amplio, que tuvo en octubre el 39% de los votos, y esa es su representación parlamentaria, y está muy bien que la calle Pou mantenga algo que yo creo que es un dato de la matriz de cultura política del Uruguay, que es la coparticipación. Si uno hace la historia hacia atrás, el Uruguay se construyó sobre la coparticipación entre lo que en aquel entonces era el 90% del electorado, es decir, blancos y colorados. Gobernaban los colorados, participaban los blancos en los entes y servicios del Estado. Tocó ganar a los blancos, participaron los colorados en los entes y servicios del Estado. Luego fue desapareciendo el bipartidismo y quizás hubo una demora en ajustar ese tema de coparticipación, que se reinstala en el 2010, porque ni siquiera se reinstaló cuando el Frente Amplio asumió el gobierno. En el primer periodo de gobierno, Vázquez optó por no coparticipar. Participaron estrictamente en una lógica de partido Frente Amplio. Pero en el 2010 Mujica retoma una tradición que es la coparticipación. Y eso se mantiene en el gobierno de Vázquez, el segundo gobierno de Vázquez, y ahora la calle la vuelve a mantener y me parece que está muy bien. La calle está tomando decisiones muy acertadas. La primera es: conozcan el borrador del proyecto de ley de urgencia un mes y medio antes de que yo empiece a ejercer el gobierno. Es un gesto de democracia realmente muy profundo. Y otro también es entender, interpretar bien lo que es una marca de fábrica de la democracia uruguaya, que es la coparticipación en la gestión de entes y servicios del Estado. Para mucha gente de izquierda se interpreta el triunfo de la calle Pou y la coalición como un avance de la derecha. ¿Usted qué dice a eso, siendo líder de un partido de centro izquierda? Para nada, yo creo que esa es una simplificación muy caricaturesca de la realidad. Es decir, lo que entra es una alternancia de un gobierno que, si uno lee el documento, Compromiso con el País, es un documento que para un partido de centro izquierda es totalmente suscribible, porque acá había un problema de agotamiento de 15 años de un gobierno con mayoría absoluta que no estaba respondiendo a los principales problemas que el país tenía pendientes: seguridad, educación, reforma del Estado, apertura del Uruguay al mundo. En fin, había una serie de problemas que no se resolvían y que el gobierno este último periodo de gobierno había demostrado su agotamiento. Entonces, el debate era entre continuidad y cambio. No tanto entre si izquierda o derecha, era continuidad o cambio.
Y el cambio que yo creo que se viene es un cambio que tiene en muchos sentidos, por ejemplo, algunas de las cosas que vienen en la ley de urgencia van en el sentido de controlar que no haya una gestión de gobierno que sea exageradamente discrecional, porque hubo problemas digamos, vinculados con el riesgo del manejo desde el gobierno antojadizo. La reducción de causales para esquivar las licitaciones. Eso es una línea muy de transparencia. Acá hay un montón de normas que tienen que ver con la ley de urgencia que van en la línea de la transparencia. La reforma educativa, pucha, ¿qué va a ser de derecha? Al contrario, es una reforma hacia adelante, es una reforma para poner al día la educación del país y para que los estudiantes más débiles tengan la posibilidad de tener éxito en el trayecto educativo y no que queden por el camino aumentando la desigualdad como ha ocurrido. Yo creo que en muchos aspectos el programa y lo que se va a impulsar en estos años va a ser en una dirección de progreso, para no decir progresista, que después me van a decir que estoy peleándome con el Frente Amplio, pero de progreso, de mejora, de recuperación de derechos, de desarrollo de los derechos. No se van a tocar los derechos adquiridos en muchos sentidos a lo largo de estos años, eso es un compromiso. La verdad yo siento que hay una salida hacia adelante de este proyecto de gobierno. ¿Se piensa como ministro por 5 años? Y bueno, esas cosas, quién sabe, ¿no? Lo que uno pretende es hacerlo mejor. Y si hacemos lo mejor y nos va bien, seguiremos en el ejercicio del cargo hasta que el presidente diga que es así como está previsto por la Constitución. Son secretarios de Estado, es decir, el funcionamiento es, y me parece muy bueno lo que la calle Pou quiere instalar nuevamente, que se había dejado de usar durante los 3 gobiernos del Frente Amplio, que es la figura del acuerdo ministerial. Es decir, la dinámica de funcionamiento del Poder Ejecutivo desde que Tabaré Vázquez asumió en 2005 hasta ahora era de consejos de ministros. Y yo creo que ahí se pierde mucho lo que tiene que ser un trabajo del presidente, que es el monitoreo y el diálogo en profundidad y en detalle con cada ministro. Porque cada ministro tiene un mundo de temas. Y cuando tú solo funcionás en Consejo de Ministros, de ese mundo de temas de cada ministerio, se tratan 2 o 3 o 4, porque si no serían interminables las reuniones. Antes, los presidentes, además del Consejo de Ministros, que conviene porque permite tener una sintonía del conjunto, tenían acuerdos ministeriales. Entonces el presidente pasaba 2 días reuniéndose a lo largo de esos 2 días con cada ministro y entonces estaba al tanto de todos los temas de la cartera y a su vez el ministro chequeaba con el presidente y eso va a volver a instalarse y me parece que es una lógica mucho mejor de funcionamiento gubernamental.